Ok, muchachos, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, profe, Bien, todo. profe, todo bien. Excelente. Bueno, muchachos, voy a aprovechar entonces para hacer bueno, no una aclaratoria ni un recordatorio, bueno, darles una información, aprovechando un mensaje que recibí de parte de una de ustedes hace cuestión de pocos minutos. Me hizo una pregunta que es perfectamente válida y quiero aprovechar esta oportunidad antes de iniciar la clase de precisamente comentarles al respecto. Ustedes saben que la prueba como tal es el 3 de diciembre, es la fecha que está estipulada, ¿correcto? 3 de diciembre, 3 de diciembre. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Me preguntó que si, ¿cómo va a ser el examen? ¿Va a ser presencial o va a ser online? Va a tener las dos opciones, es decir, hay una parte online que se va a utilizar solo para aquellos que están fuera de Valencia, ¿ok? El que esté aquí y tenga chance de venir, ese va a presentar de manera presencial. Fue lo que me comentaron en la coordinación de programa, de forma tal que entonces tengan eso en cuenta. Si usted está fuera de Valencia, no necesariamente solo para el momento del examen o lo que sea, pero ustedes de por sí están fuera de Valencia, van a presentar online. El que esté aquí, presenta en vivo y directo. Vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Ahora, ¿qué recomendaría yo? Por lo menos para estar así como quien dice claros, porque no vaya a ser que después todo el mundo me termine presentando online y créanme, no es la intención. Yo voy a estar allí en ese momento con ustedes durante la presentación de la prueba. De allí que, sépanlo, el que esté aquí en Valencia va a presentar en la universidad, mientras que el que esté fuera lo hará online. ¿Qué sugeriría yo? El que esté fuera, notifíquelo a la coordinación de programa, avíselo allá en posgrado, ¿ok? Y notifíquele, mire, yo estoy fuera de Valencia, yo voy a presentar online. Para yo saber exactamente como para cuántas personas yo estaría esperando online y cuántos lo harían presencial, también para yo organizarme, pues, ¿ok? De saber, por ejemplo, de cuántas copias se van a imprimir del examen, hasta para eso, ¿ok? Entonces, por favor, el que esté fuera de Valencia, le agradecería muchísimo que lo notifique allá en posgrado para yo saber exactamente con quiénes cuento para presentarlo de manera presencial y con quiénes para la modalidad online. Eliza, me imagino que eres tú la que está levantando la mano. Lo que pasa es que Sí, sigo viendo el nombre que me comentaste y me crea ese es el, siempre ese un poco de... Y que, ay, ya ese va, es el ¿qué nombre pasó? de mi hija. No te preocupes, no te preocupes. Dime, Eliza, cuéntame. Mire, profesor, en particular, yo me encuentro, bueno, a casi 17 horas de distancia. Entonces, yo le había comentado a la profesora Susan ¿Correcto? que en mi caso puedo hacer de manera presencial porque imagínese, 17 horas, No, no, no. Online. Tú serías online. sí, Pero me gustaría que lo notificaras, igual que le digo a cualquiera de ustedes, a la profesora Susan, díganle, mire, profe, yo estoy fuera de Valencia, yo voy a presentar online, para que tanto ella y posteriormente yo sepa a quienes voy a estar, como quien dice, esperando presencialmente y a quienes voy a monitorear en la modalidad online con el examen, porque ella me notificó que va a haber una opción online para precisamente aquellos que estén fuera y la parte presencial para el que esté aquí. Entonces, ella sí me enfatizó que se va a ser rigurosos en ese aspecto. No es que porque de repente me fui de viaje y entonces, ay, no, voy a aprovechar y presento online, no. Hay que, esa partecita habría que tomársela como quien dice con un poquito de seriedad, pues. O sea, el que esté fuera, porque vive fuera y está estudiando y haciendo su posgrado y todo en la universidad desde afuera, no, lo hace online. El que esté cerca y pueda asistir a la universidad, a ese lo voy a atender yo presencialmente. ¿Se entiende esa parte?
De resto, créanme que no va a haber problema. Usted lo puede presentar de una manera o de otra, pero sí, por favor, notifíquenlo a la profesora Susan. Ella me imagino me dirá a mí después, mire Belín, vas a atender a tantos estudiantes online y a tantos estudiantes en lo presencial, porque los tengo que atender yo. No va a ir un profesor cualquiera a atenderlos por mí, los voy a atender yo. ¿Ok? O sea, yo les aplico el examen, obviamente yo lo corrijo y después entrego las notas. ¿Ok? ¿Aclarado esa partecita? Profe, y disculpe, en la Dígame. universidad, ¿y a qué hora sería la prueba? Para ir Ese dándose bien. detallito no lo tengo yo exactamente claro. Yo sé que es el día 3 de diciembre y, según mi calendario cae un día martes. Cae un día martes, no sé si es en la mañana, no sé si es en la tarde, no lo sé. Entonces, sí voy a preguntar, de todas maneras, si ustedes tienen chance de preguntarle, ya váyote. Yo veo el fin de semana a la profe Susan en otros eventos, pero la veo y le voy a preguntar que si eso es en la mañana, que si es en la tarde o que si es en la noche. Si es que ya está definido el horario, pero de que es el 3 es el 3. Hasta los momentos es el 3 de diciembre, porque la idea es que se haga justo antes de salir de vacaciones. ¿Entienden? Entonces, tengo entendido que es el 3, pero no sé exactamente si es en la mañana, si es en la tarde. No sé. Pero se puede averiguar. Obviamente, en lo que yo me entere, yo lo notifico por el grupo. Muchachos, la prueba se presenta el día tal a la hora tal. Y listo. ¿Ok? Pero hasta donde sé, es el 3 de diciembre. Es la fecha que me han dado y creo que es la fecha que le han comunicado a la mayoría de ustedes. Pero la hora, esa sí te la debo porque no se me ha informado al respecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario para poder empezar? ¿Todo en orden? Pulgar arriba por si acaso, si todo está en orden. Vamos a hacer esta cosa entonces. Si pregunto alguna cosita y todo está claro, solamente póngame el pulgar arriba y ya con eso ya yo entendí. ¿Ok? Perfecto, todos hasta los momentos están claros. Ok. Voy entonces a empezar con la clase. Iba a utilizar el archivo en formato PowerPoint, pero para la clase creo que me sale más fácil utilizar el PDF porque así van a tener toda la información a disposición. Así que voy entonces a compartir la pantalla. Aquí la tengo. Voy entonces con esta por acá. Bueno, cuando esto se organice, listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok. ¿Se ve completa por lo menos con todo y esta ventanita azul? Ok. ¿Ahora sí se ve? sí, yo Ok. De todas maneras, cualquier cosita, no olviden avisarme. Mire, profe, no la veo. Ok. Bueno, muchachos, como pueden ver, ya estamos en otro tipo de contenido dentro de la asignatura. Ya hemos visto partes, si se quieren, muy referenciales. Aquí vamos a repasar esa parte de gramática que necesitamos recordar o manejar para tener en claro cómo es que están estructuradas las oraciones en inglés. De hecho, aquí ven el título, Sentence Structure in English, estructura de la oración en inglés. ¿Para qué es necesario repasar esto? Para saber cómo presentar u organizar la información tanto en forma oral como escrita. O sea, qué es lo que yo quiero destacar, cómo debo presentar la información. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es una oración? Vamos a empezar como siempre hago desde lo general hasta lo específico. ¿Qué se entiende por oración? Sí, como pueden ver, está la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero es que al fin y al cabo esto se refiere más que todo al aspecto gramatical y eso creo que funciona igual para cualquier idioma que nosotros estemos manejando. Entonces, ¿qué es una oración? ¿Pudieron ver el cambio de pantalla? ¿Pudieron sí, ver el cambio? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es una oración? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una oración es
obviamente referida al aspecto gramatical, una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y de un predicado. Sinónimos de esta misma palabra pueden ser frase, proposición o inclusive cláusula, de forma tal que si ustedes ven algún material donde se les hable de frases, proposiciones o incluso cláusulas, ya sabemos que se nos está hablando de oraciones, no de cualquier otro tipo de estructura. Por otra parte, la oración es igualmente un enunciado, es decir, una secuencia o una idea que tiene sentido completo, porque representa la unidad mínima de información en un texto que se supone es mucho más amplio. Es como que un aspecto de una idea central. ¿A qué me refiero? Si ustedes están en un texto que hable sobre las plantas, una oración o enunciado es precisamente una idea cualquiera que tenga que ver con las plantas. ¿Ok? Puede ser la definición, puede ser una característica, puede ser lo que sea. El caso es que es una idea particular sobre un tema central que obviamente tuvo que haberse mencionado antes. Entonces, ya aquí tenemos lo que es como tal una oración en el sentido gramatical del asunto, o si se prefiere, en la definición, vamos a decirlo así, sintáctica. No sé si les comenté en algún momento la relación o la diferencia entre semántica y sintaxis. Si no es así, se las comento. La semántica es esa unidad de la lingüística que se refiere al significado de las palabras. Es decir, lo que se estudia es cosas como los significados son iguales, son diferentes, tienen algo en común, algo por ahí. Mientras que la sintaxis es la que se ocupa de ver qué función cumple cada elemento o estructura dentro de una oración, un párrafo o un texto, ¿ok? Es decir, de lo mínimo a lo máximo. O sea, ¿qué función cumple? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Es el núcleo del sujeto? ¿Es el núcleo del predicado? O sea, ¿qué propósito o función cumple esa palabra o ese elemento o inclusive ese signo dentro de la oración? Si nos vamos al caso específico de la oración, ¿ok? Entonces ya aquí tenemos esa parte, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ya la mencionamos hace ratito. ¿Cuáles son las partes de una oración? En líneas generales, y esto en cualquier idioma, la oración tiene básicamente dos partes a nivel general. La primera, el sujeto, es la parte de la oración que me indica de quién o de qué se habla. ¿Ok? Yo puedo estar hablando de alguien, como puedo estar hablando de algo. ¿Vale? Mientras que el predicado es todo aquello que le sigue al sujeto y te puede indicar dos cosas. La primera, una característica o cualidad del sujeto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver una oración como esta, pues. Si yo digo, mi amiga está nerviosa, aquí estamos viendo que mi amiga no está haciendo algo como tal, pero sí estoy comentando algo que percibo de ella, que está nerviosa. Entonces aquí está la parte de una característica o cualidad del sujeto, porque obviamente estoy hablando de mi amiga. ¿Ok? ¿Y el verbo cuál sería en este caso? Está. ¿Ok? Entonces, esos vienen siendo lo que al menos en español son verbos, creo que se le llaman modales, ser, estar, parecer. Ahorita tengo que acordarme del nombre específico, pero son 3 verbos en particular en español que obviamente indican algo así como una característica o cualidad. ¿Ok?
Ahora, está la otra cosa que se indica en el predicado. Una acción realizada por el sujeto. Y este es el tipo de predicado que mayormente conocemos. ¿Ok? Mi amiga lee un libro. ¿Ok? Allí mi amiga sí está llevando a cabo una acción. Y de hecho, el tipo de verbo que se maneja en la oración es un verbo transitivo, porque indica una acción que se está realizando. ¿Ok? Entonces ya vemos que el predicado puede indicar esas dos cosas. ¿Ok? Esto es obviamente a nivel muy general. ¿Ok? Pero ustedes están viendo que se habla de sujeto, de predicado. Pero me imagino en algún momento habrán visto las palabras sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Qué hay con eso? ¿De dónde vienen? ¿A qué se está refiriendo? Para que ustedes vean, lo tomé tal cual apareció en Google cuando yo lo estaba buscando para precisamente colocarlo en la presentación, y dice así: el sintagma nominal representado por las siglas SN y el sintagma verbal simbolizado pues por las siglas SV son las dos partes principales de una oración y se diferencian en el tipo de palabra que los centra, es decir, el núcleo. El sintagma nominal se centra en un sustantivo, que es como es el núcleo, entonces se le representa por la letra N. Algunos lo colocan como N mayúscula, otros con N minúscula, pero es una N. Puede incluir determinantes y adjetivos. Su función sintáctica es la de sujeto en la oración. Si se fijan, estamos prácticamente mencionando lo que acabamos de decir en cuanto a las partes de la oración. ¿Ok? Entonces, el sujeto de la oración es prácticamente su sintagma nominal. ¿Ok? Al menos según esta parte de Google. Esta vista preliminar que sale aquí. Si se han dado cuenta las últimas veces que han usado Google y han puesto algo para averiguar, al principio les sale que dice visión generada por la IA. Es como una especie de resumen para que después uno se dirija al enlace respectivo y profundice en la información. ¿Ok? Entonces tenemos ahora el sintagma verbal. Se centra en un verbo, que es el núcleo del sintagma. ¿Ok? Puede incluir otros sintagmas y complementos. Su función sintáctica es la de predicado en la oración, es decir, sintagma verbal es igual a predicado. ¿Ok? Por ejemplo, en la oración el niño llora mucho es el sintagma verbal y el niño es el sintagma nominal. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, para resumir esta parte, sintagma nominal, sujeto. Sintagma verbal, predicado. De forma tal que si en alguna de las actividades que vienen en esta unidad les sale, ubíqueme el sintagma nominal, el sintagma verbal, en vez de sujeto y predicado, ya van a saber a qué se refiere. Si les dicen sintagma nominal, ya saben que están hablándoles del sujeto. Y el sintagma verbal se refiere al predicado. ¿Vamos bien por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos esa parte clara. Muchos dirán, profe, ahora por fin entiendo, porque muchos dirán que siempre me apareciera sintagma nominal, pero por un lado me aparecía sujeto. Entonces, es cuestión de nombres, ¿ok? Es cuestión de nombres y a la final se refieren a lo mismo. Pero como se fijan, son dos estructuras, son dos partes, lo cual confirma la idea anterior que la oración tiene dos partes, ¿ok? Ya con eso podemos estar más claros. Ahora, para que ustedes vean o tengan una especie de comparación,
de una estructura de oración cualquiera en español y en inglés, pues les presenté este pequeño cuadro. ¿Ok? Tenemos obviamente para que ustedes un ratito me digan cuál les parece más sencilla, cuál les parece un poquito quizás más complicada, porque no se crean. Si uno está claro en lo que dice la oración y en cómo está estructurada, puede identificar cada elemento, estamos listos. ¿Ok? Porque hay veces que nos interesa más la parte de la información, como hay veces que nos puede interesar la estructura, como tal la gramatical, la sintáctica, pues. Voy a empezar con la parte de español como para que tengamos una referencia y después contrastemos la del inglés con la estructura de nuestro propio idioma. Lo primero que en los dos idiomas coincide, que la oración tiene un sujeto. Es decir, en español y en inglés toda oración va a tener mínimo un sujeto. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo se maneja ese asunto en español. En español uno dice el sujeto, ya sabemos, es de quién o de qué se habla. Tiene un núcleo, que es el sustantivo, y existen generalmente dos tipos de sujeto. Está el sujeto simple, ya ven cómo se representa, y está el sujeto compuesto. ¿Cuál es cada uno? Bueno, muy sencillo. El sujeto simple es el que tiene un solo núcleo. Ejemplo, vamos a citar uno de los que ya dije. Mi amiga está nerviosa. Ahí estoy hablando de una sola persona. Ahí la oración, el sujeto, perdón, tiene un solo núcleo. Por ende, es un sujeto simple. ¿Ok? Profe, ¿qué pasa si es un solo sustantivo y está en plural? ¿No está hablando de varias cosas? No. El sustantivo que esté en plural no cambia nada. El caso es que es un solo núcleo. Algo como esto, pues. Mis amigas están nerviosas. Podrán ser varias mujeres. ¿Ok? Pero, ¿cuántos sustantivos hay? Uno solo. Y ese sustantivo está en plural. ¿Ok? ¿Cuántas palabras aparecen? Pues una sola. Sujeto simple. ¿Cuál viene siendo entonces el compuesto, el sujeto compuesto? El que tiene dos o más núcleos. Es como que yo dijera que hablara de dos cosas a la vez. Un ejemplo. Los perros y los gatos no se llevan bien. ¿De quién o de quiénes estoy hablando? De los perros, pero también de los gatos. Entonces, perros es el primer sustantivo que me aparece, por lo tanto es el primer núcleo de ese sujeto. Gatos es el segundo sustantivo que aparece, por ende es el segundo núcleo. Entonces, ¿cuántos núcleos dije? Dos. Ya con eso es un sujeto compuesto, porque repito, estoy hablando de dos cosas a la vez. ¿Ok? Entonces, eso lo hace un sujeto compuesto. Eso es en español. Ahora, si lo vemos en inglés, el sujeto es simplemente de quién o de qué se habla. En el inglés no se hace tanto detalle con que si es sujeto simple, si es compuesto, si es así, si es asado. No se es tan detallista en ese aspecto. Ahí lo que se interesa es cuál es el sujeto. Es decir, de quién o de qué se habla. ¿Ok? Pero en esa parte coincide con el español, porque de eso se trata el sujeto. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente parte, que en el español, como ustedes ven, tiene quizás más especificaciones, pero después que las comenten van a notar que no es tan diferente a lo que se ve en inglés. Se los explico. La segunda parte de la oración en español es el predicado y ya sabemos, es aquella parte que indica o una característica o cualidad del sujeto o la acción que el sujeto realiza. ¿Ok? El predicado obviamente tiene como núcleo al verbo.
Ahora, ¿cuántos tipos de predicado existen en español? 2, el nominal y el verbal. ¿Cuál es el predicado nominal? Y ahora, si no le quieren decir predicado, díganle sintagma, pero es la misma cosa. Bueno, en este caso no tanto. En este caso no tanto porque esto está formando partes del predicado nada más. ¿Ok? Entonces, el predicado nominal es ese que te indica la característica o cualidad del sujeto. Mi amiga está nerviosa. ¿Ok? Mientras que el predicado verbal es donde lo que se ve del sujeto es que realiza una acción. Mi amiga lee un libro. ¿Ok? Ya sabemos que, bueno, por lo que estamos viendo ahí, que en ambos casos el núcleo es el verbo. Perfecto. Pero después del verbo hay ciertos elementos o estructuras que complementan la información del verbo, ¿ok? Que nos da un poco más de detalles. Estas estructuras, por lo menos en español, la podemos llamar de dos maneras: objetos o complementos. Esto es según el criterio del autor. Hay quienes les dicen objetos, hay quienes les dicen complementos. ¿Cuáles son estos? En español son principalmente 3: el directo, el indirecto y el grupo de circunstanciales. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto o complemento directo? El que te especifica un poco más de qué se trata el verbo. Es decir, por ejemplo, si el verbo es lee, como el que está en el ejemplo de mi amiga lee un libro, el verbo es lee, el objeto directo responde a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que lee? Un libro. En esa oración entonces, un libro viene siendo el objeto directo, ¿ok? Porque especifica la acción del verbo. Repito, si el verbo es leer, el objeto directo te indica que lee. Si el verbo hubiese sido estudiar o estudia, el objeto directo te indica qué es lo que estudia. Si el verbo hubiese sido come, comer, pues, el objeto directo te indica qué es lo que come. Y así sucesivamente. ¿Qué es ahora el objeto indirecto? Es el que recibe la acción del verbo y responde a una pregunta muy sencilla respecto a la acción del verbo: ¿a quién se la realiza? Más o menos así: mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer en la tienda de la esquina. Lo dije muy a propósito. Mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. Ya sabemos de quién se habla: mi mamá. ¿Qué se dice de mi mamá? Que le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. Perfecto. ¿Cuál es el verbo? Compró. Núcleo del predicado. En este caso, como realiza una acción, sería un predicado verbal. Ajá, el verbo es compró. ¿Qué compró? Un libro. Ese es el objeto directo. ¿A quién se lo compró? A mi hermano. Ese a mi hermano viene siendo el objeto indirecto porque es el que recibe la acción del verbo. Ahora, todo lo demás que le sigue, ayer por la tarde en la tienda de la esquina, vienen siendo los circunstanciales que vienen a continuación, porque te indican, como bien lo señala su nombre, bajo qué circunstancias ocurre lo que el verbo está expresando. En este caso, bajo qué circunstancias mi mamá le compró un libro a mi hermano. ¿Ok? Veamos el primero de estos circunstanciales. Tenemos el de modo, que es el que respondería a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Ahora, no todos los circunstanciales van a estar presentes. De hecho, en la oración que les cité,
mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina, ahí no sale por ninguna parte cómo lo compró. Por ende, no hay un complemento u objeto circunstancial de modo, porque no se indica por ninguna parte cómo lo hizo. Pasemos al siguiente a ver si lo tiene. Está el circunstancial de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde lo hizo? En este caso, ¿dónde lo compró? En la tienda de la esquina. Ah, sí aparece. Entonces, eso de en la tienda de la esquina sería el complemento u objeto circunstancial del lugar. Veamos el siguiente, circunstancial de tiempo. Responde a una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo ocurrió lo que el verbo expresa? En este caso particular, ayer por la tarde, creo que fue lo que dije. Ayer por la tarde. Ahí se está indicando cuándo lo hizo. Entonces, ayer por la tarde sería el circunstancial de tiempo, llámese objeto o complemento. Y por último tenemos el circunstancial de compañía, que responde a la pregunta ¿con quién lo hizo? Que es distinto a lo que plantea el indirecto, porque el indirecto te dice ¿a quién? Como decir, ¿quién recibe eso? Ya sabemos que es mi hermano. Pero, ¿cómo hubiese sabido yo que hay un circunstancial de compañía? Por ejemplo, si hubiese dicho algo como, mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina con mi tía Norma. Me inventé una, pues, o sea, se está indicando con quién andaba mi mamá cuando le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. ¿Ven? Esos vienen siendo los circunstanciales en español. ¿Cómo se trabaja ahora la parte del predicado en inglés? Bueno, como ven, sin tanto detalle, más bien pareciera ser hasta una especie de categorización, si le quieren poner ese nombre, lo que va en el predicado de una oración en inglés, aunque ellos no se van tanto con la parte de decirle predicado, sino que simplemente dicen verbo, objeto. ¿Ok? Empiezan ellos en inglés con el verbo que, como ya ven, se indica la acción, el estado o el proceso del sujeto. Ya yo les dije, indica una acción o puede reflejar una característica o cualidad. Listo. Y es una sola palabra. O puede ser de lo que llaman una perífrasis verbal, que es cuando dos verbos o una palabra junto con un verbo se combinan y aunque sean dos, se toma en cuenta como si fueran uno solo. Ejemplos de esos tenemos en los tiempos verbales compuestos, perdón. Cuando uno dice, por ejemplo, am studying. Am es el verbo to be en primera persona del singular. Studying es el verbo study en su forma ing. Como ven, son dos verbos, pero combinados funcionan como si fuera uno solo. ¿Ok? Pero en fin, se le dice verbo, ni núcleo del predicado, ni nada por el estilo. Verbo. Y luego se menciona al objeto. Ellos se concentran principalmente en el directo y en el indirecto. O sea, y ya ustedes ven de qué se trata. Esa parte funciona igual en inglés. Donde cambia la cosa es que ellos a los circunstanciales de haberlos, porque ya vieron que no todos aparecen en la oración, bueno, ellos le dicen elementos adicionales. Entrarían como complementos circunstanciales y ya ustedes ven acá que simplemente agregan información que si tiempo, lugar, motivo, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros elementos adicionales aparte de los circunstanciales se mencionan en el inglés después del verbo y objeto? Adjetivos y adverbios, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si ven, claro, uno ve que quizás en el español se da más atención al detalle y en el inglés se ve de una manera, si se quiere, un poco más genérica.
sin tanta clasificación ahí. Pero si captan, ya me dirán si es o no así, no son tan diferentes. Lo que pasa es que en el español a la parte del sujeto se le llama así y a la parte de verbo y objeto que mencionan en inglés se le llama predicado y ya está. Entonces, pregunto ahorita que tienen la pantalla con la diapositiva en cuestión o la página en cuestión. ¿Son así muy diferentes las estructuras de una oración tanto en inglés como en español? Son muy diferentes. Ah, caray. Me dicen que no se oye. Profe, por un momento se dejó. Sí, por ¿Me un... pueden escuchar ahorita? ¿Me pueden escuchar ahorita? Ahorita sí. Ah, ok. Debe ser que hubo algún pequeño suceso con el internet, que ustedes saben que a veces la señal se pone medio simpática, por no decir la palabra. Quedó diciendo los adjetivos y los adjetivos. Ahí quedó. Ajá, ya sé. Bueno, lo que estaba diciendo prácticamente después de eso era la pregunta que les estaba tratando de hacer. Una vez que ya vieron esto y que tienen la información en pantalla, ¿me podrían decir así a simple vista si son muy diferentes las estructuras tanto en español como en inglés? O más bien tienen muchas cosas en común, solo que con diferentes nombres. ¿Qué me pudieran decir al respecto? A mí me parece que tienen muchas, pero Te estoy no. escuchando. Ajá. Ajá, dígame. Que a mí me parece que Francisco. tienen muchas cosas en Ajá, común, dime, pero dime. con diferentes nombres. Ese es simplemente eso, o sea, no son tan diferentes. Francisco. Profe, yo creo que son muy parecidos, tanto en español como en inglés. Ujú. Ok. Ok, perfecto. Francisco, tienes la mano levantada. Dime, por favor. Dime. Bueno, mientras me vas diciendo, si quieres escríbelo en el chat y yo de ahí lo leo. Ok, pero entonces si se fijan las estructuras no son tan diferentes. Con esto, ¿qué les quiero indicar también? Que si ustedes se acuerdan de cómo funciona la estructura de una oración en español, no les va a resultar, créanlo o no, tan difícil manejar la estructura en el inglés, porque ya ustedes ven, no son tan distintas, solo que en español se le da más nombres a cada uno de esos detalles, mientras que en el inglés se maneja, si se quiere, de un modo más genérico. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente página, que es algo sumamente sencillo. ¿Cómo formar oraciones en inglés? O sea, ¿cómo presento yo una idea o, sí, hago un planteamiento sencillo en inglés? ¿Cómo hago yo eso? De una manera muy sencilla. ¿Ok? Buenas noches, Álvaro. Ya veo que te conectaste. Bienvenido. Ok. Primero vamos a ver qué tipo de idea o información quiero expresar. ¿Quiero reflejar un solo asunto o quiero expresar dos asuntos a la vez? ¿Por qué lo pregunto así? Porque, bueno, como pueden ver en la pantalla, podemos manejar en el inglés dos tipos de oraciones, una simple y una compuesta. En la simple, como pueden notar, se maneja un solo sujeto y un solo predicado, y este predicado puede ser un verbo con o sin objeto, sea directo o indirecto. Dicho de otra manera, se habla de un solo asunto, ¿ok? Mientras que en la compuesta
Se forma realmente de la unión de dos o más frases independientes que se entrelazan a través del uso de conjunciones como and, que significa y, but, que significa pero, or, que significa o, y entre muchas otras. ¿Ok? Les voy a presentar un ejemplo. Y por cierto, en la oración simple, si notan, cada parte de la oración tiene un color. La que está en azul representa el sujeto. La que está en rojo, el verbo. Y la que está en verde, verde manzana o como sea que se le llame al tonito ese, el objeto. ¿Ok? Entonces, lo que esté en azul, sujeto, lo que esté en rojo, verbo, y lo que esté en verde, objeto, que puede ser directo o indirecto según la circunstancia. ¿Ok? Les leo el primer ejemplo. Dice así: I play tennis. I play tennis. Yo juego tenis. ¿Ok? Es lo que dice la oración. Por cierto, Eliza, ¿tienes alguna pregunta? Que veo que levantaste la mano. Es que usted sí está viendo los colores, pero en la pantalla, en la diapositiva no se ve, solamente... No se distingue el color. Sí. Okay. Pero no importa. De todas maneras, por lo menos, eso como van a tener esa información en la plataforma, ahí sí lo van a poder ver con todos los colores habidos y por haber. Yo sí lo Ahorita veo, lo que me profe. interesa es que... Ah, bueno, no importa. El caso es que el que no logre verlo, no se preocupe, que en el documento de esta clase, o sea, el archivo de esta clase ya está en la plataforma y ahí sale full color. ¿Ok? Pero no importa. Lo que me interesa es que vean que ahí están las tres partes de la oración en inglés: sujeto, subject, verbo, verb, objeto, object. ¿Ok? I play tennis. Yo juego tenis. She reads books. Ella lee libros. They live in New York. Ellos viven o ellas viven en Nueva York. Acuérdense que they significa o ellos o ellas. ¿Ok? Ahí, como notan, son ideas sencillitas. Se habla de un solo asunto. ¿Ok? No importa quiénes participen, pero se habla de un solo asunto. Mientras que en la compuesta se habla de dos o más quizás, y esas ideas se entrelazan o se unen a través de el uso de conjunciones como and, but, or, entre muchas otras. ¿Ok? Veamos los siguientes ejemplos. Dicen así: I wanted to go for a walk, but it started raining. Quería ir a caminar, pero empezó a llover. ¿Cuáles son las dos ideas independientes? Quería ir a caminar, número 1. La segunda, empezó a llover. ¿Ok? Entonces, al entrelazarlas con la conjunción but, que significa pero, repito, termina quedando algo como esto. Quería ir a caminar, pero empezó a llover. Con esto estoy estableciendo, si se quiere, una especie de relación de causa-consecuencia, causa-efecto, como la quieran plantear, porque quería hacer algo, pero a la final no pude hacerlo. No pude hacerlo porque ocurrió otro hecho. Y ya está. Hubo algo que me impidió llevarlo a cabo. Voy al siguiente ejemplo. She likes to dance and he prefers to sing. Esto es ya algo más común y creo que lo deben haber oído bastante cuando ven que alguien dice algo como: a ella le gusta bailar y él prefiere cantar. Es para hablar de los gustos y preferencias de dos personas a la vez, asumiendo que estos sean, qué sé yo, amigos, hermanos, sean pareja, lo que fuera. A uno le gusta esto, mientras que al otro le gusta aquello. Eso es lo que se está diciendo. ¿Ok?
pero se utiliza la conjunción and para decir que es que las dos hablan de las preferencias de dos personas que tienen algo que ver. ¿Ok? Y el siguiente ejemplo tenemos, they studied hard, so they passed the exam. Ellos estudiaron bastante o durísimo, como prefieran. Y así que, bueno, ellos pasaron el examen. Ellos estudiaron bastante. Así que ellos pasaron el examen. ¿Ok? Aquí sí se ve más directamente una especie de relación causa-efecto. Estudiaron bastante. ¿Y cuál fue el resultado? Que pasaron el examen. ¿Ok? Entonces, esto es lo necesario para formar una oración en inglés. ¿Ok? Saber de quién se habla, cuál es la acción o lo que se plantea hacer y cuál sería esa información extra. ¿Ok? Que ellos, acuérdense que les dicen objeto, si fuera sencillamente algo directo o indirecto, y si hay otro tipo de información se le llamaría un elemento adicional. ¿Ok? Eso si fuera oración simple, porque hablas de un solo tema. Ya cuando hablas de dos o más, tienes que procurar enlazar esas dos ideas a través de la conjunción necesaria. Obviamente dependiendo de qué es lo que yo quiero decir allí. Uno es la causa y el otro la consecuencia. Uno es el inicio y el otro es el final. Lo que sea que ustedes quieran manejar de eso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento acá? Como les comenté, este tema es sumamente sencillo, no se va a llevar tantísimo tiempo. ¿Se entiende bien? Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces con la siguiente parte. Ok, que es más que todo un comentario de por qué es importante aprender a formar oraciones en inglés. Y esto es algo que más adelante harán cuando llegue el momento de la prueba. ¿Ok? Porque puede ser que yo les pida que me organicen esta información que está algo desordenada. Ya van a ver a qué me refiero con la actividad siguiente. ¿Ok? ¿Por qué es importante aprender a formar oraciones en inglés? Dominar la habilidad de formar oraciones en inglés es crucial por varias razones. La primera, comunicación efectiva. Las oraciones bien formadas permiten expresar pensamientos y emociones de manera clara y precisa. Comprensión y lectura. Al entender la estructura de las oraciones, porque todo está organizado como se debe, se mejora la comprensión al leer textos en inglés, ya que se puede identificar mejor la relación entre las palabras y las ideas. Dicho de otra manera, yo puedo identificar de quién se habla, sujeto, qué es lo que hace, verbo y cómo lo hace o etcétera, objeto. O sea, me permite identificar de qué o de quién se está hablando, qué es lo que hace o qué es lo que se dice de él o de eso, etc. Siguiente razón, la escritura fluida. Saber cómo estructurar oraciones facilita la escritura de ensayos, informes y otros tipos de textos en inglés, mejorando la coherencia y la cohesión del texto. Dicho de otra manera, y esto tiene que ver mucho con lo que se dice a continuación, si yo sé presentar o estructurar la información, obviamente quien la lea más adelante la va a poder procesar con mayor facilidad y por ende puedo empezar a hablar de comunicación efectiva, entre otras cosas, porque la persona logra captar lo que yo estoy queriendo decir y de paso me lo entiende. No tiene que estarme preguntando qué es lo que quisiste decir aquí, porque todo está tan claramente presentado que yo lo que tengo es que simplemente prestarle atención a lo que dice y ya. ¿Ok? Viene la siguiente razón. Mejora de habilidades gramaticales. Formar oraciones ayuda a aprender y a aplicar reglas gramaticales
básicas y avanzadas, lo cual es fundamental para hablar y escribir correctamente en inglés. ¿Cuáles son estas reglas gramaticales? No es solo la de los tiempos verbales, no es solo que si la forma ing como sujeto, etcétera, no necesariamente eso, sino que también dónde coloco el punto, dónde va la coma, cómo hago la entonación, cuál palabra va primero y cuál después, ese tipo de detalles, ¿ok? En resumen, aprender a formar oraciones en inglés no solo mejora la habilidad lingüística general, sino que también abre puertas para una comunicación más efectiva y una comprensión más profunda del idioma. Practicar regularmente y familiarizarse con la estructura y el uso adecuado de las oraciones contribuye significativamente a dominar el inglés en todos los aspectos. Lo que he venido diciendo siempre, practicar. Por algo están las actividades que están montadas en la plataforma, no están de gratis. La idea es que ustedes, una vez visto el tema, de una vez pasen a practicar dicho contenido. Y mientras más lo hagan, más se van a exponer al uso del idioma y por ende más fácil van a poder identificar cada estructura, buscarle el mejor y mayor sentido y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Porque ahora se trata de hacer una pequeña actividad. Y es, escriban correctamente las siguientes oraciones en inglés. ¿Ok? Una de las formas de saber si una oración está bien estructurada es precisamente, vamos a poner todo en orden. Les recuerdo entonces una cosita. Perdón. En inglés, la oración suele llevar este orden: sujeto, verbo, objeto. En ese orden. Primero se menciona de quién o de qué se habla, luego se indica cuál es el verbo y a partir de allí los objetos y posteriores elementos adicionales que se puedan hacer presente. Entonces, aquí en la pantalla ven 10 oraciones sumamente sencillas, no están complicadas. ¿Ok? La idea es que ustedes las reescriban, porque como ven, todas las palabras de cada oración están desordenadas. Hay que ordenarlas correctamente y al ordenarlas correctamente estaremos escribiendo una oración simple en inglés. ¿Ok? Entonces, vean las oraciones como están, todas desordenadas y demás, y ustedes van a van a escribir correctamente cada una. Cuando tengan sus respuestas listas, me las ponen en el chat y yo por ahí las reviso. ¿Ok? Así van a ver que, bueno, esto de estructurar oraciones en realidad no es tan complicado. Así que, unos pocos minutitos, vean bien la pantalla, anótenlas allí, qué sé yo, en un papelito o donde puedan, y cuando tengan sus respuestas, las tipean en el chat y yo por ahí voy revisando para ver si ustedes captan cómo va cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, otra opción pudiera ser que ustedes lo hagan en casa y luego me lo manden por correo, pero no tiene mayor sentido porque la idea es que ustedes lo hagan ahorita mismo en clase aprovechando que estamos conectados. Entonces, vean bien las oraciones que están en pantalla, todas desordenadas por supuesto, y escríbanlas correctamente, o sea, anótenlas rapidito en un papel o donde puedan y luego sus respuestas me las colocan en la sala de chat. Cuando aparezcan, yo voy, como quien dice, a revisar cada una de ellas.
Tómense su tiempo. ¿Ok? Tómense su tiempo. 6. Voy a revisar rapidito quiénes están conectados. Creo que estamos 6 o 7. Ya voy a revisar. ¿Lo pueden ver así? ¿Pueden ver la pantalla así? Ok, perfecto. Entonces lo voy a dejar así un momentito para tener acceso más rápido a la sala de chat. ¿Ok? Ok. Ajá, tienes una correcta, Eliza. Perfecto. Tengo la sala de chat abierta, así que ustedes cuando estén colocando sus respuestas en el chat, yo las voy a estar revisando. La respuesta es correcta, Eliza. Esa es I don't like ice cream. Esa es la número 2. Ok, vamos a ver cómo queda la 1, la 3, la 4 y las demás. Vamos a ver. He is not tired. Correcto. She lives in New York. Es con N, no con M. She lives in New York. Correcto. La primera. Ajá. Correcto. Vamos a ver las demás. Vamos a ver las demás. I don't like ice cream. Correcto. La tercera, ¿cómo dice? Tengo el patrón de respuestas al lado por si acaso para que no se me olvide. Así que díganme, ¿cómo va la tercera? He is not tired. Esa es la cuarta. La tercera. Ok, vamos a buscarle un sujeto. A la tercera. A, they, dog, got, have. ¿Cómo creen que es? We don't live in Spain. Correcto. La quinta es esa. Have got. En vez de got have es have got. Esa es otra cosa que creo que lo vimos cuando trabajamos los tiempos verbales, que cuando se manejan tiempos verbales, primero aparece un auxiliar y luego el verbo principal. Por ende, el sujeto sería they, correcta. Luego iría el auxiliar, que sería en este caso have. Luego iría el verbo principal, que en este caso sería got, y luego vendría el objeto, como dice María Alexandra, they have got a dog. Ellos han tenido un perro. Algo así, ¿ok? They have got a dog. Perfecto. La número 6, porque ya tienen las primeras 5 listas. ¿Cómo sería la número 6? Es una pregunta. Eso va a tener la siguiente estructura. Cuando es pregunta, primero va el auxiliar, luego el sujeto y después todo lo demás que venga. Así que díganme, fíjate la siguiente, esa que tú pusiste, Bruno. Si tú lo dices así, con signo de interrogación, es como que tú dijeras en español, ellos son felices. ¿Ok? Tú lo que quieres saber es si ellos son felices. ¿Ok? Entonces sería are, verbo, sujeto, they, happy, objeto. Ya cuando se hace la pregunta, se cambia el orden. El verbo iría de primero, luego iría el sujeto,
y después el objeto respectivo. Has he got a car? Es correcta. Esa es la número 6. Es correcta. Ahora, yo puedo decir they are happy si lo quiero manejar como una oración cualquiera. Pero como estamos hablando de una pregunta, porque al final hay un signo de interrogación, yo tengo que cambiar el orden de las palabras. Primero va el verbo, después va el sujeto y luego va el objeto, si se le quiere decir así. Entonces, en vez de they are happy, así como está, se diría are they happy. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que serían la 8, la 9 y la 10. Las que me están faltando. Are they happy? Así es, Francisco, así es. Are they happy? Perfecto. Ahora, vamos con la 8, la 9 y la 10, que son las que me faltaría por revisar. A ver cómo las hacen. Does he like dogs? Correcto. Does he like dogs? Acuérdense que cuando aparece un auxiliar, se debe colocar cuando se pasa a pregunta al inicio. ¿Cómo sería en el caso de la estructura cuando se hace una pregunta así por el estilo? Va el auxiliar primero, luego el sujeto, después el verbo y se sigue con el objeto. ¿Ok? ¿Cuál sería la 9? Does he like dogs? Esa es la 8, correcto. ¿Cómo sería la oración número 9? ¿Cómo sería? Carol doesn't go to the cinema. Carol no va para el cine o no va al cine, como prefieran decirlo. Faltaría entonces la número 10. Faltaría entonces la número 10. Es una pregunta. Entonces, ahí tendría que aparecer primero el auxiliar, luego el sujeto, después el verbo y luego el complemento o los elementos adicionales respectivos. Objetos, pues. ¿Ok? ¿Cómo sería la número 10? No, la 9 no es pregunta, Francisco. Entonces queda igual. Carol doesn't go to the cinema. Vamos a la última, que es la 10ª. Es la que nos falta ver. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Ok? La número 10. ¿Cómo sería? Do they live near the hospital? Ellos viven cerca del hospital. Excelente. Esas son las 10 oraciones y están correctamente presentadas. ¿De verdad? ¿Vieron? No es tan complicado como pudiera parecer. ¿Ok? Creo que... Ya va, ¿qué pasó acá? Ajá. A ver, alguien hizo un comentario o pregunta. Do they live near the hospital? Sí, eso es. Entonces, bueno, muchachos, como pueden ver, esto de las oraciones en inglés, la estructura de las oraciones en inglés, no es tan complicado, ¿ok? Con esto, créanlo o no, estaríamos cerrando el contenido de hoy, porque esto es lo que nosotros necesitábamos repasar hasta el momento. ¿A qué me refiero? Vamos a, con esto, a reconocer los diferentes elementos de una oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjenme dejar de compartir mi pantallita. Voy a cerrar esto por aquí y me vuelvo acá. Fíjense entonces, ya vimos que el contenido no es tan complicado de manejar. ¿O acaso lo es? ¿Es No, profe, no es complicado? complicado.
No, profe, no es complicado. La idea es simplemente prestarle atención a cada uno de los elementos que forman parte de la oración. Recordemos entonces, la oración en inglés se compone de los siguientes elementos: el sujeto, el verbo y el objeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién o de qué se habla? ¿Cuál es el verbo? La palabra que puede indicar una acción o puede indicar una característica o cualidad. ¿Cuál es el objeto? Esa estructura que te aporta información adicional respecto al verbo, como dándote detalles adicionales. ¿Ok? Principalmente se maneja la idea del objeto directo y el objeto indirecto. Lo demás se plantean como elementos adicionales, que generalmente son adjetivos, adverbios y algunos complementos circunstanciales, que a diferencia del español no se les dice que si de modo, de lugar, de compañía y demás. Es simplemente información adicional respecto a lo que anuncia el verbo. ¿Ok? Ahora, antes de cerrar esta partecita, les voy a compartir, a ver si puedo hacerlo rapidito. No, esto no es. Ok, ya ves que me estoy metiendo por donde no es. Esto no era. Bueno, sí. Lo que les iba a decir era lo siguiente. Ya el aula virtual está habilitada la unidad número 2, que es donde está este contenido. ¿Ok? Se va a empezar a partir de hoy por lo menos con la unidad 2 y en su momento cuando se los indique la 3. ¿Ok? Aquí simplemente ya vamos a manejar más partes de analizar oraciones y ver las estructuras de las oraciones y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cuál actividad está ahorita habilitada? En realidad son dos, pero son bastante sencillas. Tiene que ver con que ustedes identifiquen los elementos de algunas oraciones que se les van a presentar. ¿Ok? Son dos y aparecen en la unidad número 2. Igualmente ya el contenido de esta clase, el archivo, el PowerPoint, que luego pasé a PDF para pasarlo acá en la pantalla, eso está ya montado, pero en la unidad número 2. Con esto que les quiero decir, que ya la actividad, si se quiere, arrancó el tiempo para empezarla a hacer. ¿Hasta cuándo hay chance? Hasta el próximo sábado, no mañana, hasta el próximo sábado. ¿Ok? Entonces ya es cuestión que ustedes se pongan un momentito a realizar sus actividades. Es simplemente identificar las estructuras que aparecen allí en esas oraciones. ¿Ok? Y por cierto, ya para ir cerrandito, contestando a una pregunta que me hicieron vía WhatsApp, que la vi fue en el teléfono, o sea, porque se activó. Creo haber comentado que sé la fecha, más no la hora exacta de cuándo se presente el examen, ¿ok? Apenas yo la sepa, yo se las voy a comunicar como hasta ahora he venido haciendo, que cualquier información que reciba se las hago llegar a ustedes, ¿ok? Cuando sepa a qué hora específicamente se piensa que va a ser el examen, yo se los hago saber. De todas maneras, lo que sí sé, si no hay cambios, es que va a ser el 3 de diciembre. A los que estén fuera de Valencia se les aplicará online y a los que estén en Valencia o en sus zonas cercanas y tengan chance de asistir, van a presentar presencialmente dentro de la universidad. Francisco, veo que levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? Si no lo puedes decir, escríbelo en el chat y yo lo leo. ¿Ok? Sofía Rosario. Vamos a ver. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sofía Rosario veo acá. No sé si es que es alguien que se conectó desde otro usuario también, pero por si acaso, ¿quién será? Lo puedes decir en el chat y yo por ahí me entero. Ok, Francisco, si lo quieres escribir en el chat, veo que tienes algo que decir. Ah, es Jeffer. Ah, ¿cómo estás?
El taller, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Mira, fácil. Es hasta que lo puedan entregar, porque la fecha como tal de vencimiento ya llegó, ya pasó. Pero yo no lo he configurado para que no se pueda entregar después de la fecha de vencimiento. De forma tal, y con esto vale el comentario para todos, si tienen actividades pendientes, no se preocupen, entréguenlas igual, que claro, eso no va a afectar mayor cosa, porque acuérdense que dentro de la asignatura las actividades son más que todo formativas. La única sumativa, por así decirlo, es la prueba de suficiencia. Entonces no se estresen. Así que tranquilos, el que me deba alguna actividad, por favor, entréguela sin problema. Yo simplemente le haré su acotación de que, bueno, se entregó después de tiempo y ya está, pero la entregó. ¿Ok? Necesito tener esa evidencia que ustedes han estado practicando y que han estado obviamente ejercitando el contenido, pues. ¿Ok? Ya tengo entonces a Jeffer. Así que bueno, recapitulando, hoy vimos entonces lo que son las oraciones en inglés, más que todo identificando la estructura de las oraciones en inglés. Ya vimos que consiste de un sujeto, de un verbo y de un objeto. Y que obviamente vimos cómo formarlas. Es precisamente organizar la información en ese orden. Si es una oración simple, la que se refiere a un solo tema, entonces lo que tengo que tener en cuenta es cuál es el sujeto, ese va de primero, cuál es el verbo, eso va de segundo, y cuál sería el objeto o los objetos que van después del verbo, si es que los hay, porque no tienen que aparecer obligatoriamente. Ahora, si es una oración compuesta, que son dos ideas en una sola estructura, lo que hay que simplemente es tener en cuenta cuál es la idea número 1, esta. ¿Cuál es la idea número 2? Aquella. Esas dos ideas deben unirse o entrelazarse con un conector o conjunción que puede ser and, but, or, claro, dependiendo de exactamente cómo están asociadas estas ideas. Cuando les decía, por ejemplo, que uno era la causa y el otro era la consecuencia, uno es el inicio, el otro es el final. Entonces, dependiendo de cómo estén relacionadas esas ideas, ustedes usarían el conector respectivo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Para los que Claro. llegaron hace poquito, no se preocupen que esta clase está grabada, ¿ok? Si de casualidad me pasa lo mismo de la otra vez, yo la vuelvo a regrabar y la subo a la plataforma, no creo que haya problemas, hasta ahorita se ha portado bien. Entonces, esta presentación está en la plataforma virtual, no hay ningún problema, la pueden ver cuando quieran. Aparte, hay otro material complementario, ¿ok? Entonces, muchachos, ya son casi las 8 de la noche, bueno, 13 minutos para las 8 de la noche. Cualquier duda al respecto, no duden en escribirme, ¿ok? Me contactan y bueno, como les dije, el que me tenga alguna actividad pendiente, hágala. Yo simplemente haré una observación, la entregó después de tiempo, pero necesito es que las entregue, ¿ok? No va a haber una mayor penalización porque la entregó después de la fecha de vencimiento. Lo que me interesa es que las entreguen. Con ustedes no hay mucho rollo porque prácticamente los que están conectados no me deben. Si acaso, bueno, aprovechando que tengo la agenda aquí cerca, si acaso están algunos pendientes con la actividad de voz activa y voz pasiva. Luego está la actividad de conectores y relacionantes, que esas las han entregado muy poquitos, al menos hasta el momento en que yo revisé por último. Si hay alguien que las haya hecho, bueno, ya tengo que sentarme yo a revisar. Y por supuesto la del taller número 1. ¿Ok? Tómense su tiempo, hagan las actividades y con eso, créanme, van a practicar. No es difícil. Sí, Francisco, tú solo me debes el taller, me consta. Entonces, igual que algunos de ustedes, ahorita tengo que revisar bien mi lista, pero tranquilo. Sí, yo no le debo nada. Como dicen, Yo tengo nada. no, tú no. Yo tengo nada. Tú no, tú estás al día, no me debes.
Si acaso un café, pero eso lo hablamos luego. Yo quiero también estar con todas Si- las actividades si acaso- completas. Yo también quiero estar con todas las actividades completas. Por eso, yo tendría que sentarme a revisar ya con detalles porque por lo menos mi agenda no la tengo tan actualizada porque no he tenido mucho tiempo, por lo menos en esta semana, para revisar. Pero yo constantemente estoy viendo, ajá, ok, sí lo hizo, sí no lo hizo. Yo creo que, la verdad, con ustedes no tengo mucho rollo. La mayoría, por no decir todos, están solventes. Pero así sea una solita, no se preocupen, háganlas que hay chance. ¿Ok? La plataforma no les va a impedir subir la tarea. ¿Ok? Así que bueno, muchachos, que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarme y bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Ok? Que tengan muy buenas Chao. noches. Si no han cenado, vayan a comer algo. Buen provecho. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué les pareció la clase? Excelente. ¿Qué les pareció? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues estamos. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Que descansen. Feliz fin de semana.